Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lee. Buenas, Lee. Bien, hoy vamos a hablar de la derivada de una transformada. Por ahí, hace una semana, ¿verdad? Vimos la transformada de una derivada. Por ahí, si ustedes se acuerdan, decíamos, ¿verdad? Que era esto. La transformada de una derivada. Ahora bien, en este caso, vamos a trabajar sobre la derivada de una transformada, que es bien distinto, ¿verdad? Es algo completamente diferente, ¿verdad? Lo menciono para que no haya confusión, ¿verdad? No es lo mismo la transformada de una derivada que la derivada de una transformada. Y esto más que todo, pues, se plantea así. La transformada de Laplace se encuentra derivando la transformada de Laplace. ¿Okay? Bien, entonces ahí lo que nos dice es que si nosotros nos piden encontrar la transformada del producto de t por una función, entonces esta pues su transformada la encontramos como dice ahí, ¿verdad? Derivando, con respecto a ese obviamente, la transformada de la función f de t, ¿verdad? O si lo queremos ver en los pasos que debemos de seguir, pues estaríamos hablando de que esa t, al estar en forma de producto ahí con t, pues me produce la derivada respecto del el negativo de la derivada de la transformada de Laplace de f de t, que finalmente sabemos que simbólicamente es f de s, ¿verdad? Entonces, esa es la transformada de Laplace de la función t por un f de t. Ahora, esto se puede extender, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos la transformada de t cuadrado por f de t, entonces ahí estaríamos con la segunda derivada de la función de la transformada de Laplace de f de s, ¿verdad? Si nos pidieran la transformada de Laplace de t al cubo por f de t, entonces tendríamos otra vez el negativo de la tercera derivada de f de s. Y en general, ¿verdad? En general, para t a la n, siendo n un entero positivo, ¿verdad? Para t a la n, tendríamos esto, ¿verdad? Es decir, bueno, menos 1 a la n implica, ¿verdad? Que pues dependiendo del valor de n va a ser positivo o negativo, ¿verdad? Si n es par, por ejemplo, como en el caso de t cuadrado, ¿verdad? Entonces vimos que era positivo la derivada, y si n es impar, como en este caso, pues vimos que es negativo, entonces eso significa este menos 1 a la n, ¿verdad? De la derivada enésima, de la transformada de Laplace. ¿Okay? Entonces, este es el teorema de la derivada de una transformada, ¿verdad? Y pues ampliamos un poquito más con esto, las funciones a las cuales nosotros le podemos encontrar transformada de Laplace, ¿verdad? Por ejemplo, nos piden la transformada inversa de t seno de k por t, generalizando ahí acá. Entonces, recuerden que
desde el momento que ven un producto de t por una de las funciones, entonces eso lo podemos nosotros expresar como la derivada de la transformada del seno de k por t. Y recordemos que la derivada del seno de kt, la transformada, ¿verdad? Es k sobre s cuadrado más k cuadrado. Entonces ahora pues vamos a encontrar la derivada de esa transformada respecto a la variable s. Entonces pues ahí es una derivada de un cociente, ¿verdad? Sería elevado al cuadrado esto. Luego pues derivamos k, que es 0, ¿verdad? Luego pues derivamos, copiamos k y derivamos el denominador, sería 2s, ¿verdad? Entonces pues finalmente nos queda 2, menos no va, ¿verdad? Porque menos por menos da más. 2ks sobre s cuadrado más k cuadrado elevado al cuadrado. Y esta sería la transformada de Laplace de esa función, ¿verdad? 2ks sobre s cuadrado más k cuadrado. Después de la derivada, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas? Bueno. Luego, pues, obviamente esto se puede combinar con varias cosas de las que ya hemos venido viendo a lo largo de esta semana, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una función que es seccionada, ¿verdad? O sea, es una función escalón. Tenemos t menos 1, seno de t menos 1, por u de t menos 1. Entonces, desde que vemos este u de t menos 1, sabemos que hay un corrimiento en t, ¿verdad? Y que ese corrimiento nos va a convertir t menos 1 a t, ¿verdad? Y que este u de t menos 1 en la transformada de Laplace es un e a la menos s, ¿verdad? Por la transformada y por el corrimiento de t menos 1 hacia t, nos queda t seno de t. Recuerden pues que lo que hablábamos, que estos argumentos deben ser todos así, ¿verdad? En caso de que no, se tiene que hacer aquella corrección que mencionábamos. Y luego aquí pues en la transformada, ¿qué nos queda? Como es un producto de t por seno de t, entonces voy a tener e a la menos s por el negativo de la derivada con respecto a s de la transformada del seno de t. O sea, aquí vamos por ordenado, ¿verdad? O sea, primero quito luego pues quito la t, todo eso lo voy llevando a la transformada. Finalmente, pues me voy a quedar solo con la transformada del ¿cómo se llama? Del seno de t. Entonces ahí menos e a la menos s. Saco el menos de aquí, ¿verdad? De ds, y la transformada es, recuerden, 1 sobre s cuadrado más 1. ¿Ok? Y pues finalmente saco la derivada de esa transformada, ¿verdad? Que sería s cuadrado más 1 al cuadrado menos 2s, ¿verdad? Derivando, ¿verdad? Y finalmente, pues menos por menos da más, así que nos queda 2se a la menos s sobre s cuadrado más 1, todo elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahí está la transformada de Laplace de la función, ¿verdad? De la función que nos dieron ahí, ¿verdad? T menos 1, seno de T menos 1, U de T menos 1. Esa sería su transformada de Laplace. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer otro más.
Aquí tenemos, observen, la función es t seno de t más pi cuarto u de t menos pi cuarto. Bien, aquí la clave es observar primero esto. Entonces, eso me dice que es una función escalón, ¿verdad? Una función seccionada. Sin embargo, los argumentos no están en la forma que deberían estar, t menos pi. Entonces, recordemos que en ese caso nos pide la transformada que hagamos el ajuste, ¿verdad? Que le sumemos pi a todos los argumentos. En este caso, pues t es uno de ellos, por eso lo escribo como t menos pi. Seno de t más pi cuarto, que ya estaba, más pi, ¿verdad? Que es la corrección, ojo, u de t menos pi. Entonces, ahí pues recuerden ustedes, se le suma pi a cada uno de los argumentos y con eso yo corrijo, ¿verdad? El impasse que me produce que no estén en la forma t menos pi. Entonces, y aquí tengo t más pi, seno de t más 5 pi cuartos, ¿verdad? 5 pi cuartos, u de t menos pi. ¿Ok? Bien, ahora, sigo aquí, y aquí es pura álgebra, ¿verdad? Y trigonometría. Desarrollo ahí la de la suma del seno, ¿verdad? De ángulos del seno, entonces sería seno de t coseno de 5 pi cuartos más coseno de t seno de 5 pi cuartos u de t menos pi. Bien. Entonces, ojo, todavía pues no he sacado transformada, solo estoy aplicando la corrección, ¿verdad? Tratando de simplificar lo más posible toda esa expresión, ¿verdad? Bueno, ahora, el coseno de 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Y el seno de 5 pi cuartos es también menos raíz de 2 sobre 2, porque está en el tercer cuadrante, ¿verdad? Entonces ambos son negativos. Entonces esto lo voy dilucidando ahí. D más pi, entonces, es por menos raíz de 2 sobre 2 seno de t, menos raíz de 2 sobre 2 coseno de t. Entonces, u de t menos pi. ¿Okay? Y ahora, sigo con el álgebra. Este t más pi, yo voy a aplicar una propiedad distributiva ahí. ¿Okay? Voy a multiplicar este factor por este otro. Y voy a tener entonces así. Menos raíz de 2 t seno de t menos raíz de 2 t coseno de t menos raíz de 2 pi seno de t menos raíz de 2 sobre 2 pi coseno de t u de t menos pi. Entonces se nos volvió pues algo largo, ¿verdad? Pero vamos en la ruta correcta. ¿Okay? Vamos en la ruta correcta. De hecho, pues este raíz de 2 lo podemos nosotros sacar de ese raíz de 2 sobre 2, ¿verdad? Lo podemos sacar de factor común, ¿verdad? Porque es una constante al final de cuentas. Y nos quedaría así. Menos raíz de 2 sobre 2, transformada de t seno de t, más t coseno de t, más pi seno de t, más pi coseno de t, todo multiplicado por u de t menos pi. Entonces, ahora ya todas estas que me quedaron ya están corregidas. ¿Ok? Aunque no sea argumento t menos pi, ya la sometí a la corrección y me quedó esto. Entonces ya puedo yo proceder a la transformada. Yo sé que este, ¿verdad? Me va a producir un e a la menos pi s. ¿Ok? E a la menos pi s. Como ya se hizo la corrección, no hay corrimiento, sino que directamente me queda la transformada de esto.
que los voy a trabajar pues de manera individual, ¿verdad? Entonces me queda aquí menos, ¿verdad? Menos raíz de 2 sobre 2, e a la menos pi s. Y entonces voy sacando, bueno, como este es t, seno de t, entonces va a ser la derivada de la transformada del seno de t, que sabemos que es 1 sobre s cuadrado más 1. Luego la siguiente, más t coseno de t, pues va a ser también la derivada, ¿verdad? Porque es t, coseno de t, pues la derivada de s sobre s cuadrado más 1, ¿ok? Luego pues va pi seno de t, aquí no es derivada, ¿verdad? Pi es una constante, entonces va a ser más pi por la transformada del seno de t, que es 1 sobre s cuadrado más 1, más pi por la transformada del coseno de t, que es s sobre s cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces ahí pues, ¿qué nos hace falta? Sacar estas dos derivadas, ¿verdad? Para llegar al final de la transformada. Entonces, pues, esta pues ya la hemos sacado, es 2s sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, la de esta, ¿verdad? La de esta otra va a ser, a ver, s cuadrado más 1 al cuadrado, s cuadrado más 1 por 1, al derivar esto, menos 2s por s. Entonces me va a quedar s cuadrado más 1 menos 2s cuadrado sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces me va a quedar 1 menos s cuadrado sobre s cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces esa va a ser la derivada, ¿verdad? Entonces va a ser menos 1 menos s cuadrado sobre s cuadrado más 1 al cuadrado, la derivada de esta, ¿verdad? Y las últimas dos, pues esas ya solo las copiamos porque ahí no hay nada que derivar. S cuadrado más 1 más pi s sobre s cuadrado más 1. Y ahí está la transformada de Laplace, ¿verdad? Entonces vean cómo pues ya aquí mezclamos varios teoremas, ¿verdad? Para llegar a la transformada de Laplace de la función original que era esta, ¿verdad? Entonces, recapitulando, tenemos función escalón, pero los argumentos no están en la forma t menos pi, así que los vamos a corregir sumándole pi a cada uno, ¿verdad? Nos queda aquí pues t más pi, seno de t más 5 pi cuartos, u de t menos pi. Desarrollamos la suma del ángulo, ¿verdad? Del seno. Nos queda esto. Luego aplicamos propiedad distributiva aquí, ¿verdad? Nos queda esto de aquí largo. En el siguiente paso sacamos menos raíz de 2 sobre 2 de factor común. Y u de t menos pi sabemos que en su transformada es e a la menos pi s, ¿verdad? Y empezamos a sacar de forma individual las transformadas de cada uno de estos términos, ¿verdad? De cada una de estas funciones. Y pues aquí están, ¿verdad? Y luego solo las simplificamos. Bueno, en este caso estas las derivamos. Y estas pues solo multiplica i pi, ¿verdad? Y llegamos finalmente a la transformada de Laplace. ¿Okay? Pero todo tiene que llevar un orden, ¿verdad? No es así nomás, no es de ir a lo loco, ¿verdad? Sino que hay que seguir la lógica del problema, ¿verdad? Para poder sacar esa transformada, ¿verdad? Si no, pues se van a enredar. ¿Preguntas? Bueno, vamos a hacer otro más. Bien, observemos esa función. Okay. Tengo t, tengo una exponencial y tengo una trigonométrica, ¿verdad? Todas ellas me llaman a un teorema diferente, ¿verdad? Bueno, primero aquí hay que arreglar un poquito esto.
porque ahí e a la menos 2t puede ser un poco, puede tender a confundir, pero recuerden que eso en realidad es e a la 2 por e a la menos t, ¿verdad? Para que no se confundan, porque ese e a la menos 2t, ¿qué significa? Puede decir alguien, ¿es algún tipo de corrimiento? No. O sea, lo separo aquí y e a la 2 es una constante. Entonces yo puedo sacar e a la 2 de mi transformada para que me quede esto. Entonces, ahí pues no tengo ningún problema. Ahora voy viendo y analizando. Por ejemplo, primero, tengo t que me indica que es la derivada, ¿verdad? Eso es lo primero. T me indica que hay una derivada ahí, ¿verdad? Por otro lado, e a la menos t, recuerden que indica un corrimiento, ¿verdad? Un corrimiento en el eje S, acuérdense. El teorema de traslación en S. Y bueno, seno de 3t, que es la función, como quien dice, la principal, la que se le va a sacar la transformada de forma directa. Pero vamos por partes. Es decir, primero pues abordamos el tema del corrimiento, ¿verdad? O sea, va a tener transformada de t seno de 3t y por la presencia de ese a la menos t se me va a correr s a s más 1. O sea, recuerden, ese a la menos 3t en aquel teorema del teorema de traslación en S, ¿verdad? Es f de S menos A, ¿verdad? O sea, es decir, transformada de f de t cuando S se corre a S menos A. Es f de S que se corre a S menos A. Y finalmente es f de S menos A, ¿verdad? Entonces, ahí eso es lo que estoy aplicando ahorita, ese teorema, ¿verdad? De traslación. Bueno, entonces ahora, ¿qué me queda aquí? T seno de 3t. Eso significa que hay una derivada ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, lea la 2, lo copio. La transformada de la derivada primera de la transformada, perdón, aquí ya me estoy inventando más transformadas de la cuenta. O sea, lo que voy a derivar, lo que voy a transformar al final es el seno de 3t, ¿verdad? Pero después les tengo que aplicar todos esos cambios, ¿verdad? Que debido a que la función es compleja, ¿verdad? Entonces, a la 2, voy a derivar la transformada, que sería, bueno, la transformada del seno de 3t es 3, s cuadrado más 9, ¿verdad? Corrimiento de s a s más 1. Ahora, el corrimiento yo lo voy a aplicar al final, ¿verdad? No lo voy a aplicar ahorita porque tengo que derivarlo. Imagínense, si lo aplico, no es que no pueda, lo podría hacer ahorita, pero me quedaría s más 1 al cuadrado y luego tendría que derivar todo eso. No, o sea, no lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer al final, después de que derive. Entonces, ¿qué me queda cuando derivo? Me queda s cuadrado más 9 al cuadrado, menos, que hay un menos también, el de la derivada, ¿no? Menos 3 por 2s, que es la derivada de ahí arriba, ¿verdad? Y no me olvido de que tengo que efectuar al final el corrimiento. Entonces, al final de cuentas voy a tener 6e cuadrado s sobre s cuadrado más 9 al cuadrado. Sin olvidarme de que al mero final tengo que aplicar un corrimiento que me va a dejar la transformada de esta forma. 6e cuadrado s más 1 por el corrimiento, ¿verdad? Sobre s más 1 al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces, esa es la transformada de Laplace, ¿verdad? Entonces, nuevamente, o sea, tengan en cuenta que hay que ir viendo, ¿verdad? Todo lo que uno tiene involucrado ahí. O sea, tienen que aprender a reconocer ustedes cuáles son las partes que tienen, ¿verdad? O sea, vaya, por ejemplo, esta T me dice a mí derivada, ¿ok? Y esta E a la T, que viene aquí, ¿verdad? Aquí me dice traslación en S. Entonces, así es como yo lo voy aplicando, ¿verdad? Primero aplico la traslación en S. ¿Ok? Ahí va la traslación en S, ¿verdad? Aquí va, hasta el final ahí va. ¿Ok?
Y luego, pues, el t seno de 3t me indica que tengo que derivar la transformada de seno de 3t. Entonces, ahí la llevo, la derivada, finalmente lo derivo y me queda esto, ¿verdad? Y por último, aplico la traslación, llegando, pues, al final a la transformada. Entonces, es mecánico, ¿verdad? O sea, esto no estamos inventando aquí nada, solo hay que seguir el orden, o sea, aprender a leer cuáles son las funciones que tengo y qué significa eso en la transformada de Laplace, ¿verdad? En el momento que ustedes comprenden eso, se aclara el panorama para las transformadas, ¿verdad? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hablar ahora de una cuestión llamada, una operación, ¿verdad? Llamada la convolución. La convolución. ¿Ok? Bien, ¿qué es esto? Pues la convolución se define así. Si dos funciones f y g son continuas en el intervalo de 0 más infinito, entonces el producto especial se define mediante la integral, producto especial, perdón, aquí, f asterisco g se define. Okay, este es un producto especial que se mira aquí, pues, cuando hablamos de transformadas de Laplace. O sea, no es f por g como lo hemos visto en otras, tampoco es una composición de funciones. Es un producto especial, como dice ahí, ¿verdad? Que está definido por esta integral. Integral de 0 a t de f de tau, ¿verdad? Tau es mi variable de integración por g de t menos tau de tau. Entonces, observaciones. Este producto no es un producto normal entre funciones. Es esta integral de 0 a t de f de tau g de t menos tau. Aquí vean que en el argumento de t pues se tiene que hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, aquí si yo multiplico, ¿verdad? E integro respecto a tau y luego evalúo entre 0 y t. Y eso me va a dar pues ese producto especial, ¿verdad? Ese producto especial, un producto especial. Ahora, ¿por qué es tan importante ese producto especial en transformada de Laplace? Bueno, porque ahí viene lo que llamamos el teorema de convolución, que por cierto pues es bastante útil para encontrar transformadas y transformadas inversas, principalmente para transformadas inversas. Sí, dice, f de t y g de t son funciones continuas, en 0 a más infinito, entonces la transformada de f asterisco g, que es el producto especial, acuérdense, se traduce en la transformada de Laplace al producto de f de s por g de s. ¿Okay? Entonces, el producto especial se define así, ¿verdad? Pero si a ese producto especial nosotros le sacamos la transformada de Laplace, se traduce en un producto entre f de s y g de s. Este producto no es especial, es un producto algebraico normal, ¿verdad? F de s por g de s. ¿Ok? Entonces, y obviamente la inversa, pues es cierto. Si yo tengo el producto de dos transformadas,
en la inversa va a ser el producto especial. Entonces, al final, si yo quiero saber finalmente cuál es la función, pues yo tengo que aplicar esta integral para saber cuál es la función. Vean cómo funciona esto, ¿verdad? Pero la utilidad mayor está en la inversa, eso sí, se los adelanto, ¿verdad? Por ejemplo, e a la t, asterisco, e a la t, coseno de t. ¿Okay? Entonces, recordemos que aquí no me están preguntando cuál es el resultado de este producto, que lo encontraría con integral. Me están preguntando la transformada. Entonces, la transformada es la transformada de e de t por la transformada de e a la t coseno de t. Es directo, ¿verdad? Es un producto. Entonces, la transformada de e a la t es 1 sobre s menos 1. ¿Ok? Y la transformada de e a la t coseno de t, bueno, ahí tengo un corrimiento, ¿verdad? Entonces tendría la transformada del coseno de t cuando s pues corre a s menos 1 por el e a la t, ¿verdad? Entonces ahí tendría pues 1 sobre s menos 1 y la transformada del coseno de t es s sobre s cuadrado más 1 cuando s corre a s menos 1 para que finalmente me quede esto así. 1 sobre s menos 1 por s menos 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. ¿Okay? Y como es producto, pues esto se simplifica, ¿verdad? Entonces me queda al final 1, ¿verdad? 1 sobre s menos 1 al cuadrado más 1. Y esa es la transformada al final de cuentas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la transformada del producto especial, ¿verdad? Ahora, como les digo, es mucho más útil, ¿verdad? La inversa, porque nos vamos a encontrar en muchas situaciones donde la inversa es el producto de dos transformadas y al aplicarle la inversa nos va a regresar al producto especial, el cual pues igual tendremos que encontrar con la transformada de Laplace, ¿verdad? Con la respectiva transformada de Laplace. Bien, solo quedan 4 minutos, entonces nos desconectamos y al regreso vemos algunos ejemplos de esto, pero para encontrar la inversa, ¿verdad? Para encontrar la inversa. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos siempre hablando de la convolución, ¿verdad? Solo que de la inversa, ¿verdad? Bien, aquí tenemos un ejemplo que es clásico, ¿verdad? Entonces, en ese caso, aquí no puede haber una separación en fracciones parciales, porque no solo hay un coeficiente arriba, ¿verdad? Y ya no se puede hacer nada respecto a eso. Entonces, ¿qué camino podemos elegir? Bueno, uno de ellos, hay otro, ¿verdad? Pero uno de ellos es escribir esto como un producto de esta forma, ¿verdad? Es decir, bueno, ese cuadrado entonces lo escribo como un producto de esas dos funciones, ¿verdad?
Y recuerden que esto, el producto de 2, esto es, como decíamos, ¿verdad? FDS por GDS, su inversa, es el producto especial, ¿verdad? FDT por GDT, ¿ok? Solo que obviamente no lo dejamos expresado como producto especial, sino que tenemos que desarrollarlo a través de aquella integral que vimos al principio, ¿ok? Entonces, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, hasta aquí, pues sencillo, ¿verdad? Ya tenemos el producto, entonces sabemos que estas dos son su inversa, ¿verdad? Son funciones seno, las dos, ¿verdad? Entonces tendría seno de t, producto especial, seno de t. ¿Okay? Esa sería la inversa. ¿Ok? Esa sería la inversa. Pero, como les digo, no me basta llevarlo hasta aquí, ¿verdad? Sino que tengo que averiguar en realidad quién es la función y por eso, aplicando el teorema de la convolución, ¿verdad? Perdón, el teorema del producto especial, el teorema de la convolución es este. Yo tengo que hacer y desarrollar esta integral, ¿verdad? Entonces, esto se convierte en la integral de 0 hasta t. Podemos escoger cualquiera, aquí no importa. Seno de tau por seno de t menos tau de tau, ¿verdad? Así nos quedaría la integral respecto de tau y habría que, obviamente, pues resolverlo, ¿verdad? Habría que resolverlo. Ahora, en el caso de estas trigonométricas, este producto, existe un grupo de identidades bastante útiles para simplificar este producto, que las voy a dar ahí para que las tengan a mano, ¿verdad? Sobre todo cuando son productos así especiales de dos trigonométricas, son bastante útiles. Las identidades son estas. Seno de X por el seno de Y se puede expresar un medio del coseno de X menos Y menos el coseno de X más Y. Esa es una, ¿verdad? De hecho, esa es la que vamos a aplicar aquí. Pero hay otras, como les digo, son útiles para productos de trigonométrica, ¿verdad? Que seguramente, pues, son las que más nos vamos a encontrar en este teorema, ¿verdad? Esta es otra. Y la última. ¿Okay? Entonces, este es un grupo de identidades, ¿verdad? Que para esta situación en particular nos funcionan muy bien. ¿Ok? Permítanme. Fue la pantalla. Entonces, ahora, ¿cómo lo interpretamos aquí? Bueno, ahí ustedes pueden elegir, pero yo podría decir que esto es X y que esto pues sería Y, ¿verdad? Para usar las identidades. Entonces, como es seno por seno, la identidad que me funciona es esta. ¿Okay? Entonces, ¿cómo me queda la integral cuando yo aplico esa identidad? Bueno, entonces me va a quedar un medio de el coseno de X menos Y. Entonces, X dije que era tau, ¿verdad? Entonces, tau menos Y, dice que es T menos tau. ¿Ok? Menos, y aquí coseno de X más Y, es decir, de tau más T menos tau. De tau. ¿Ok? Bueno, ahora pues simplificamos, ¿verdad? Esos argumentos. Los simplificamos y me queda, en este caso voy a tener tau menos T más tau, ¿verdad? Así me va a quedar. Entonces me va a quedar coseno de 2 tau menos T. Así me va a quedar. Y el otro va a ser menos coseno, aquí va a ser tau más T menos tau, pues se van a ir las tau, ¿verdad? Se van a cancelar, me va a quedar coseno de T nada más. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar estas identidades? Que yo tenía un producto y se convirtió en una resta de coseno, ¿verdad? Y como resta yo las puedo
separar en dos integrales. El 1/2 sale, ¿verdad? Y me va a quedar la integral de 0 hasta t del coseno de 2 tau menos t de tau, más la integral de 0 a t del coseno de t de tau. O sea, ahí me quedan ya dos integrales sencillas, integral de coseno, ¿verdad? Se integran, ¿verdad? De forma directa. Ok, lo vamos a hacer aquí. Entonces dijimos que queda 1/2 de la integral de 0 hasta t del coseno de 2 tau menos t, menos la integral de 0 hasta t del coseno de t de tau. ¿Ok? Bien, como la integración es respecto a tau, ¿verdad? Entonces voy a tener 1/2 por... Aquí tengo que hacer una sustitución. U me va a quedar 2t menos tau, de u es 2 de tau. Entonces va a ser 1/2 del coseno, perdón, del seno, ¿verdad? Ya integrado, la integral del coseno del seno de 2 tau menos t, y menos, ahora la otra integral, como la integral es respecto de tau, coseno de t se considera constante, entonces sería tau coseno de t, ¿verdad? Evaluado entre 0 y t. ¿Okay? Y ahí pues ya procedemos a la evaluación, ¿verdad? Aquí voy a tener 1/2 del seno de 2t menos t, menos coseno de t, perdón, menos 1/2 del seno de, bueno, 2 por 0 es 0, de menos t, ¿verdad? Más el coseno de 0, ¿verdad? Perdón, más, no, ahí es más 0 por el coseno de t, porque estamos evaluando a tau. Bueno, entonces este se vuelve 0. El seno de menos t es una función par, creo. Es igual al seno de t, hay una identidad que lo dice, ¿verdad? Y aquí me va a quedar 2t menos t, es t, ¿verdad? Entonces me queda al final 1/2 del seno de t menos t coseno de t, menos 1/2 del seno de t. Y estas dos se cancelan, ¿verdad? Cancelan. Y nos queda entonces 1/2 de t coseno de t. Y ahí está la transformada de, la inversa, ¿verdad? De aquella transformada ya simplificada, ya cuando desarrollamos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El producto especial, ¿verdad? Cuando desarrollamos el producto especial. Perdón, aquí tengo un error. Esta función no es par, es impar, de hecho. ¿Ok? Entonces, aquí corrijo. Seno, esto va a ser el menos seno de t. Perdón, o sea, porque como es una función impar, el seno de t como es una función impar, entonces el seno de menos t es igual al menos seno de t. Así es la identidad, ¿verdad? Entonces aquí más bien sería sería más, ¿verdad? Entonces, no se cancelarían, de hecho. No se cancelarían. Sino que nos quedaría 1/2. 1/2 más 1/2 es 1, ¿verdad? Entonces, seno de t menos t coseno de t. Ahí sí. Aquí nos queda la transformada inversa. Bueno, entonces, como les decía, ¿verdad? El teorema de convolución y el producto especial, pues, nos sirve para este tipo de transformadas inversas, ¿verdad? Que, pues, de repente no habíamos visto cómo resolver. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy. Vamos a hacer algún ejemplo más el jueves y, pues, luego seguiremos con las ecuaciones integrales, ¿verdad? Que es otro tipo de ecuación. Bueno, hay ecuación integral y ecuación íntegro diferencial. Como su nombre lo dice,
Y como ustedes lo han de imaginar, si una ecuación diferencial es una ecuación que contiene derivadas, pues una ecuación integral es una ecuación que contiene integrales, ¿verdad? Y entonces la transformada de Laplace nos ayuda a encontrar cuál es la función para esas ecuaciones integrales y también para las integro diferenciales. Entonces eso lo vamos a hablar el jueves. ¿Preguntas? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Gracias, Luis. Listo. Gracias, Luis.